Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a continuar con los enfoques de enseñanza de Garay, Frestemacher y Solís. Es la parte número 6, el apartado Una fórmula útil, donde él describe una fórmula bajo los enfoques de enseñanza, ejecutivo, terapeuta y liberador. Primero vamos a ver a qué se refiere esta fórmula y luego la vamos a ver desde la perspectiva de cada uno de los enfoques de enseñanza, ¿sí? Bien, la D se refiere al docente. La letra griega, phi, se refiere a la enseñanza. La letra E al estudiante. La letra X se refiere al contenido, pero dentro de ese contenido él dice que son datos, habilidades, comprensiones, creencias, sentimientos y rasgos del carácter. Todo eso tiene múltiples significaciones. Y finalmente la F, que es el fin. ¿A qué se refiere con este fin? Al objetivo o propósito. Y dice que pueden ser tres tipos de objetivos o propósitos. Bien. Dice, el primer objetivo, que el estudiante adquiera conocimientos. Primero, que el estudiante adquiera conocimientos. Segundo propósito u objetivo, llegue a ser una persona auténtica. Llegue a ser una persona auténtica. Y el último objetivo dice que libere su mente. Fíjense que toma las tres concepciones, ¿no? Que libere su mente. La primera concepción es la del enfoque ejecutivo. La segunda concepción de propósito sería el objetivo del enfoque terapeuta. Y el último sería el enfoque liberador. Bien, ahora en un cuadro vamos a ver desde el punto de vista de cada enfoque qué sería el docente, la enseñanza, el estudiante, etc. Y los vamos a ir relacionando. Si me dan un segundo, vamos a borrar acá. Vamos a tener presente siempre esta fórmula porque lo que se hace es relacionar cada uno de los aspectos. Bien, vamos a ver cómo sale el cuadro. Tenemos un enfoque, el segundo, el tercero y la sigla, ¿sí? Las horizontales cuestan más. Bien, entonces tenemos enfoque ejecutivo, enfoque terapeuta y el enfoque liberador. Vamos a ver si toma este lado. Sí, perfecto. Bien. Comenzamos con la D, que sería para nosotros el docente. Para cada enfoque. Para el primero, el docente es gerente, que conduce la clase. Para el enfoque terapeuta es un guía y asistente de los estudiantes. Para el enfoque liberador es un modelo. Bien, continuamos con la próxima sigla, que sería la letra griega phi, la enseñanza.
Les recomiendo que vean la parte 5, la 4, todas, para poder entender esto que vendría a ser como un resumen de todo el libro. Bien, dice, ¿qué es enseñar para el enfoque ejecutivo? Es administrar tiempos y contenidos, es administrar tiempos y contenidos para brindar mejores oportunidades de aprendizaje. ¿Qué sería la enseñanza para el enfoque terapeuta? Formar al estudiante en las tareas de elegir, elaborar y evaluar lo aprendido. Formar al estudiante en las tareas de elegir, elaborar y evaluar lo aprendido. Fíjense cómo trabaja desde el interior. Y el enfoque liberador es liberar la mente del estudiante del pensamiento estereotipado. Es liberar la mente del estudiante del pensamiento estereotipado. Es decir, un pensamiento que es, ¿cómo les puedo explicar? Algo que es estándar, todo el mundo piensa igual, que él pueda reflexionar y criticar un pensamiento, una realidad, una experiencia. Continuamos con la E, que sería el estudiante. ¿Qué concepción tendría cada uno? El enfoque ejecutivo debe tener contenidos específicos. Debe tener contenidos específicos. Recuerden que se centra mucho en el contenido este enfoque. El segundo, lo que no se puede separar de lo que se aprende. Lo que no se puede separar de lo que se aprende, ¿sí? Y el último, el conocimiento implica una manera particular de vincularse con el saber. Y ahí está la diferencia que les decía recién. El conocimiento expresa familiaridad con, ¿sí? Con una disciplina, con una materia. El saber expresa ese conocimiento en habilidades, el poder hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo explico todo esto. A la hora de ser docente, de aplicar mi enfoque, ¿qué tipo de enfoque soy? ¿Puedo analizarme? ¿Puedo reflexionar? ¿Puedo compararlos? Etcétera. El conocimiento implica una manera particular de vincularse con el saber. Bien, hasta ahí me llegó el pizarrón. Me dan un segundo, continuamos con lo que nos falta, que sería contenido, propósito, etc. Recuerden que nos pueden encontrar en TikTok. Si necesitan algún tema en especial, pueden dejarlo en los comentarios. También estamos en Instagram. Y por nuestro mail, que lo dejé ahí, aprendemos de todo, 1, 2, 3. ¿Sí? Bien, denme un segundo porque se complica borrar el cuadro. Si te sirvió el material, recuerda compartir y suscribirte. También pueden realizar donaciones desde el canal en la comunidad o información. Bien, continuamos. Dijimos contenido, ¿no? ¿A qué se refiere con lo que se va a enseñar en cada enfoque? Que sería la X. Contenido.
En el enfoque ejecutivo dice datos, ideas, temas o perspectivas. Datos, ideas, temas o perspectivas. El enfoque terapeuta, ¿en qué se concentra el contenido? El docente se compromete a cuidarlo, o sea, va a cuidar al niño, ¿sí? Se compromete a cuidarlo, más allá del contenido, ¿sí? En la formación de la personalidad se refiere el terapeuta. Y el contenido en el liberador debe ser completo y profundo. Recuerden que es todo basado en la reflexión, ¿no? En la crítica, etc. Bien, continuamos con los propósitos. Propósitos. Bien. En el enfoque ejecutivo, la adquisición de saberes específicos. Adquisición de saberes específicos. En el enfoque terapeuta es el desarrollo del yo. Desarrollo del yo, o sea, la personalidad. Y en el enfoque liberador el propósito es el desarrollo integral. Bien, ¿qué perspectiva tiene cada uno? ¿A qué le llamamos la perspectiva? En cuanto a la psicología, ¿sí? Psicología. Vamos a poner perspectiva. En el ejecutivo es conductivista. ¿Sí? Recuerden que en el canal tienen los autores del conductivismo. En el enfoque terapeuta es humanista. ¿A qué nos a ver, el conductivista es todo lo que es conducta, ¿sí? Un saber se demuestra cuando es medible y observable. En el humanista es valorar al ser humano y la condición humana, ¿sí? Es más interior. Y en el liberador es el cognitivo, o sea, el desarrollo del conocimiento aplicado. En el marco filosófico, ¿sí? Vamos a poner acá filosófico, ¿a qué se refiere cada uno? En el primero es el positivismo. Recuerden que el positivismo es el conocimiento por medio de la experiencia y los 5 sentidos. En el terapeuta, el existencialismo. Existencialismo. ¿Qué significa? Es el análisis de la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual. Y del enfoque liberador es la teoría crítica. Por eso les digo que siempre busca la reflexión, siempre busca la crítica sobre el contenido, sobre lo que se enseña. Bien, desde esta fórmula nacen todos los ítems y cada uno en su enfoque, la perspectiva que va a tomar. Además de ser una lectura súper interesante, lo que analiza el autor, les aconsejo que ustedes mismos puedan reflexionar sobre cuando se paran en la clase, qué tipo de postura o enfoque toman para enseñar, ¿sí? Desde un enfoque solamente basado en el contenido y en que el alumno aprenda la materia exactamente como la estoy dando, un enfoque terapeuta, ayudar a ese alumno para que se desarrolle como una persona autónoma, independiente, o ayudar al alumno a que vea más allá de la materia y sea reflexivo y crítico para poder aplicar lo que yo enseño. Bien, si te sirvió el contenido, por favor regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Muchas gracias.